Hola amigos, bienvenidos a su canal de terror favorito. Bolas, no apagues la luz. Espero y disfruten de esta historia, tanto como yo. ¿Se imaginan un pueblo donde su gente tiene como costumbre llevar a sus ancianos a morir al cerro? Bueno, esta historia nos la mandan desde Guanajuato. Todo comenzó antes de que existiera el pueblo de San Isidro del Hueso. Ese cerro ya estaba allí. No era el más alto, ni el más imponente de la sierra, pero nadie que viviera cerca dormía tranquilo. Los animales, con su sabiduría antigua, evitaban su sombra. Las aves carroñeras, como los opilotes, lo rodeaban constantemente, incluso cuando no había cadáveres visibles, como si supieran que la muerte era la vocación de ese lugar. Los más antiguos, los nómadas que solo pasaban por la región, decían que el cerro tenía boca. No era por su forma. No había ninguna cueva que se le pareciera. Decían que tenía boca porque tragaba gente. Y los primeros en descubrirlo de la peor manera fueron los ancianos de esas tribus errantes, viejos que ya no podían seguir el paso del grupo, que retrasaban la marcha. Con una falsa compasión, los dejaban atrás, solo por una noche, para que descansaran. Pero a la mañana siguiente, cuando regresaban, no quedaba nada completo, solo huesos mordidos, ropa rasgada y, lo más aterrador, uñas rotas, arrancadas de la tierra, como si hubieran intentado aferrarse desesperadamente a la vida, al suelo que los devoraba. Ese día, el cerro aprendió algo. Descubrió un sabor que se volvería su favorito. La carne abandonada sabe mejor. Tiene el gusto de la soledad, de la traición, del olvido, y el cerro desarrolló un apetito insaciable por ese sabor. Cuando el pueblo de San Isidro finalmente se asentó a los pies de la sierra, la necesidad se convirtió en tradición. Lo que empezó como un acto desesperado de supervivencia se transformó en una costumbre normalizada. Al principio, se hacía a escondidas, con vergüenza. Un hijo llevaba a su padre enfermo al cerro en mitad de la noche y volvía con la mirada baja. Luego, se volvió algo práctico. ¿Para qué gastar recursos en alguien que ya no produce? Después, con el paso de las generaciones, se volvió normal. Era una parte más de la vida. Es mejor así, decían en el pueblo, encogiéndose de hombros. Es la ley del monte. Lo que ya no sirve, se devuelve a la tierra. Los ancianos subían caminando por la vereda que llevaba a la cima, a veces engañados, con la promesa de hierbas medicinales o de un paseo. Otras veces, sabiendo perfectamente a dónde iban. Algunos lloraban en silencio. Otros maldecían a sus hijos, a sus nietos, al cielo. Y unos pocos, los más extraños, sonreían. Sonreían como si supieran un secreto que los demás ignorábamos, como si fueran a una cita pactada hace mucho tiempo. El cerro, que antes tenía que esperar a que el hambre y la sed hicieran su trabajo, empezó a esperarlos activamente. Con los años, el proceso se aceleró. Ya no hacía falta dejarlos mucho tiempo. Morían rápido. Apenas llegaban. Era como si el propio lugar los apagara, como si les succionara la vida en un instante. Y cuando los opilotes finalmente bajaban en espiral, el cerro se quedaba en silencio, satisfecho, digiriendo su comida. Tomasa nació muy cerca de ese cerro. Su madre murió en el parto, y las mujeres del pueblo que la asistieron juraban algo insólito en la recién nacida. No lloró, no emitió ni un solo sonido, solo abrió los ojos de par en par y miró con una intensidad que no era de este mundo, como si ya conociera todos los secretos oscuros del lugar. Desde niña fue diferente. Escuchaba cosas bajo la tierra, murmullos, susurros que venían de las profundidades. Sabía dónde había huesos enterrados sin que nadie se lo dijera. Sabía, con una certeza escalofriante, cuando alguien del pueblo iba a morir. Se hizo curandera. Sí, aprendió a sanar, con hierbas y rezos. Pero lo que la gente no sabía es que su verdadero don, su verdadera maldición, era que también había aprendido a escuchar al cerro. Y el cerro le hablaba. Le contaba historias de hambre, de abandono, y le susurraba una advertencia, una profecía personal, de que un día, también a ella, la querrían abandonar allí. Cuando Tomasa envejeció,
El pueblo ya había cambiado. El miedo antiguo al cerro se había disuelto, reemplazado por la indiferencia moderna. Sus propios hijos, Eusebio, Rosa, Matilde, hablaban de ella como se habla de un mueble viejo que estorba. Ya no sirve para nada, decía uno. Huele mal, la casa apesta a vejez, se quejaba otra. Da miedo a los niños con esas historias que cuenta. Empezaron a planear llevarla al cerro. No lo hacían con malicia, o al menos no lo veían así. Lo planeaban como se planea una tarea doméstica, como barrer la casa o sacar la basura. Era algo que había que hacer, y punto. Desde su catre, en el rincón más oscuro de la casa, Tomasa los escuchó. Cada palabra, cada suspiro de fastidio, y entendió, sin una pizca de sorpresa, que ya había llegado su turno. La noche anterior, al día en que la llevarían, Tomasa realizó su ritual. No fue algo rápido, no fue limpio, fue un acto de pura voluntad y dolor. Se cortó los brazos lentamente, con un trozo de obsidiana, dejando que la sangre espesa y oscura corriera, manchando el suelo de tierra de su cuarto. En un cuenco de barro, mezcló esa sangre con cabellos que les había arrancado a sus hijos y nietos mientras dormían, con uñas de animales muertos que había recogido en el cerro, y con tierra de ese mismo lugar, una tierra que sabía que estaba mezclada con los restos de generaciones de abandonados. No rezó a ningún santo, invocó al hambre vieja, a la entidad, a la cosa, al demonio que vivía en el cerro. El mismísimo diablo, decía la gente, la que se alimenta donde nadie quiere morir, pero todos abandonan. Y le habló directamente, con una voz rota pero firme. No quiero que me salves, susurró. No pido clemencia, quiero que me recuerden. Quiero que nunca olviden mi nombre. Y el cerro respondió. La única vela que iluminaba el cuarto se apagó de golpe, como si un soplido helado la hubiera extinguido. La enorme casa crujió violentamente, como si algo inmenso caminara dentro de las paredes. Tomasa, sola en la oscuridad, sonrió. Una sonrisa desdentada, terrible, triunfal. Cuando sus hijos la dejaron en el claro conocido como la boca abierta, el sol la cocinó viva. Su piel se abrió en ampollas que supuraban un líquido amarillento. Los labios se le partieron en grietas sangrantes. En un acto de desesperación, bebió su propia sangre para engañar a la sed abrasadora. Y entonces, los animales llegaron. Primero, los lobos y después, los opilotes, observando desde la distancia, esperando la quietud de la muerte. Luego, perdieron la paciencia y mordieron. Tomasa gritó hasta que la voz se le rompió en un graznido seco. Sintió como le arrancaban trozos de carne, como su piel se separaba del hueso, pero no perdió el conocimiento. El cerro, su nuevo amo, no se lo permitió. Quería que estuviera consciente para cada segundo de su desmembramiento. Murió, sabiendo que su pacto se había sellado en su propia carne. Y después de la muerte, volvió. Pero volvió siendo otra cosa. La venganza no fue inmediata, fue lenta, metódica, educativa. Los nietos de Tomasa, los mismos que se reían de la abuela, comenzaron a enfermar. Una extraña dolencia les resecaba la piel, hasta que parecía papel viejo. Les provocaba un hambre que nunca se saciaba, y los atormentaba con pesadillas. Todos soñaban lo mismo. Era Tomasa, pero con los ojos completamente negros, con el cuello, brazos y piernas masticadas. Los lamía por todo el cuerpo, con una lengua enorme, fría y rasposa. Los hijos empezaron a oler a descomposición en vida. Un hedor a carne podrida los seguía a todas partes, impregnando su ropa, su comida, su piel. Eusebio, el más grande de los hijos de doña Tomasa, fue el primero en verla. Pasó cerca de las faldas del cerro, y allí estaba, exactamente como se les aparecía en los sueños, con una sonrisa aterradora, y llamándole con las manos. Aterrado, se talló los ojos. Enseguida desapareció doña Tomasa. Eusebio, a raíz de haberla visto, se empezó a podrir lentamente, con la piel abierta en llagas que no sanaban, como si el cerro lo estuviera probando, catando su carne antes del festín final. Rosa,
Su hija soñaba cada noche que era abandonada en el cerro por sus propios hijos. Al despertar una madrugada, allí estaba Tomasa encima de ella. Como cabalgándola, Rosa con parálisis del sueño, el demonio sacó una larga lengua. Le empezó a lamer la cara, como saboreando el miedo. Rosa comenzó a llorar aterrada e indefensa, sin poder moverse o gritar. Tomasa empezó a vomitar un líquido negro sobre el rostro de su hija, provocándole la muerte. Pero el destino de Matilde, la hija menor, fue el peor. Tomasa no solo la atormentó. Una noche al peinarse frente al espejo, la vio en el reflejo. Su hija cayó desmayada. A los minutos despertó, pero su cuerpo tenía voluntad propia. Se movía sin que ella quisiera. Al ponerse frente al espejo, notó que tenía los ojos completamente negros y entendió que no era ella, sino Tomasa. Enseguida, comenzó a morderse las muñecas de sus manos. Se arrancó dedo por dedo y sonriendo de una forma aterradora, para después caer desangrada. Hoy, en San Isidro del Hueso, la gente terminó con esa tradición. ¿Saben por qué? A raíz de lo sucedido con los familiares de doña Tomasa, cuenta la gente del pueblo que cuando alguien intenta deshacerse de algún anciano, doña Tomasa se les aparece de una forma aterradora, a las faldas del cerro o al llegar a sus casas, lo que provoca que vuelvan por los viejitos y los regresen de vuelta a su hogar. Dicen los pocos que se atreven a acercarse a sus faldas por la noche, que si te quedas muy quieto y aguantas la respiración, puedes escuchar algo, un susurro que parece venir de la propia tierra, una voz vieja, profunda, una voz aterradora, que hace una simple pregunta. ¿Ya no sirves? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas y el terror, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo relato.